En tiempos antiguos, cuando la tierra estaba sumida en el caos y los hombres vivían en tribus dispersas, el dios Inti, el sol, contempló con tristeza el sufrimiento de la humanidad. Decidió enviar a sus hijos Manco Cápac y Mamaocllo para civilizar a los pueblos y fundar un gran reino. Desde las profundidades del lago Titicaca emergieron los esposos, y portando un bastón de oro divino, Inti les dio una orden. Donde este bastón se hunde en la tierra, allí fundarán su ciudad sagrada, lugar de poder donde enseñarán a los hombres a vivir en armonía. Así, Manco Cápac y Mamaocllo llegaron al cerro Guanacaure. Manco Cápac clavó el bastón con fuerza y este se hundió profundamente en la tierra fértil. Era la señal. Ese sería el ombligo del mundo, el Cusco. Esta leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo tal vez sea la más conocida respecto al origen, a los orígenes de los incas, ¿no? Es contada por Garcilaso de la Vega en su libro Comentarios Reales de los Incas, y junto a la leyenda de los hermanos Sayar tal vez sean las más conocidas, ¿no? Las que mejor reflejan este mito de dónde surgieron los incas, ¿no? Pero como su nombre lo dice, sigue siendo un mito, una leyenda. No es nada confirmado aún, no se ha confirmado. Sin embargo, eso no lo hace dejar de ser importante, no deja de ser importante estos mitos, ya que reflejan cómo los incas usaron la religión y la historia, ¿no? Para legitimar su poder, ¿no? Legitimar su poder sobre los demás, mostrándolos como los elegidos por los dioses, ¿no? Para poder gobernar, en este caso en el Cusco, y más adelante lo que sería el Tahuantinsuyo. Centrándonos más en la realidad, según las evidencias arqueológicas, los incas iniciaron como un grupo local étnico, como un grupo étnico local en el Valle del Cusco, ¿no? Un grupo pequeño, más exactamente como un Curacazo. Aún hay investigaciones sobre esto, no está confirmado, pero siendo un grupo local, los incas posiblemente tuvieron influencias de las culturas Quilque, Tiahuanaco, Huari, incluso grupos aymaras, ¿no? Al ser los incas un grupo local, convivieron con otros grupos, ¿no? En este caso, los grupos conocidos con los que convivieron fueron la cultura ayarmaca, los aguacera y los alcabizas, ¿no? Con ellos son grupos que también se asentaron en el Valle del Cusco y son locales con los que en un futuro tendrían enfrentamientos, formarían alianzas y poco a poco el grupo de los incas iría creciendo un poquito más. Siendo los incas aún un Curacazo, podríamos ir mencionando algunos primeros líderes de la cultura inca, ¿no? Estos primeros gobernantes eran conocidos como Sinchis, que significa jefes guerreros, ¿no? Estos eran de la dinastía Urin Cusco, que significa Bajo Cusco. Como primer gobernante tenemos tal vez a Manco Cápac, que es el fundador mítico, ¿no? Y las crónicas lo ubican más o menos entre los años 1200 y 1230. Luego le sigue Sinchi Roca, que es el que inicia la expansión local. Y como tercer gobernante tenemos a Yoke Yupanqui, que está en los años 1260-1290. Él inicia alianzas con pueblos vecinos, ¿no? Para empezar a ganar un poco de poder, un poco de control, aún de manera local, ¿no? Ahora, como últimos dos gobernantes de esta dinastía, podemos mencionar a Maita Cápac y Cápac Yupanqui, que fue el último Urin de Cusco, y ellos lograron cierta independencia mediante guerras y alianzas, ¿no? Ya que antes eran vasallos de los ayarmaca y los alcabizas.
Mientras el gobierno de Cápac Yupanqui llegaba a su fin, más o menos en 1350, el poder pasa a manos de otra dinastía. Esta dinastía era conocida como los Hanan Cusco, que significa Alto Cusco, y el primer gobernante de esta dinastía fue Inca Roca, entre 1350 y 1380. Él fue el primero en usar el término Inca. Justo cuando empieza esta dinastía, aparecieron los Chancas. Un grupo guerrero, un pueblo guerrero de Apurímac que representaban una gran amenaza para los incas, ya que estos eran aún un grupo débil. El primero en enfrentarlos fue el Inca Roca. Enfrentó a los Chancas en escaramuzas fronterizas, incursiones menores, sin victorias contundentes. Aún los Chancas no representaban una gran amenaza, sin embargo lo eran. Luego viene el gobernante Yaguar Huacac entre 1380 y 1410. Y justo cuando pasa a las manos de Viracocha Inca el poder, entre 1410 y 1438, es donde los Chancas se vuelven una amenaza real. Ante el avance de los Chancas, Viracocha Inca no sabía qué hacer. Y es en 1438 cuando los Chancas atacan el Cusco, que fracasa y huye. Sin embargo, no todo estaba perdido. Su hijo, Cusi Yupanqui, de solo 20 años de edad, asumió la defensa y con ayuda de generales como Vicaquirao y sus aliados Canas y Canchis, es que en esta guerra, destacando la batalla de Yaguarpampa, logra la victoria contra los Chancas. Cusi Yupanqui sería más conocido en el futuro como Pachacútec. La victoria de Pachacútec sobre los Chancas marca el fin de la etapa de formación, de los incas, ya que con esta victoria los incas pasan a tener un mayor control sobre el Cusco, no sobre el Cusco en general. Ya dejan de ser un grupo local, un grupo étnico local nada más. Entonces, esta etapa de formación se podría dividir en características, por ejemplo, de la sociedad, que se dividía en ayllus, en clanes familiares aún. La agricultura estaba centrada más en el maíz y en la papa. Por ejemplo, en la religión, en esta etapa se adoraba al dios Inti, que era el dios sol, a Viracocha, que era el dios creador, y ya habían evidencias de que habían construido huacas, que las huacas son lugares sagrados donde ellos llevan ofrendas para sus dioses. En la política podríamos decir que eran gobernados por sinchis, jefes guerreros, y pues aún en esta etapa no había un estado centralizado, como lo sería después. En conclusión, los incas pasaron de ser un grupo local étnico a dominar todo el territorio del Cusco, y esto junto a Pachacútec, lo que bajo el mando de Pachacútec sería el inicio de la expansión imperial. Ahora nos toca hablar sobre la asombrosa expansión del Imperio Inca, una civilización la cual desde sus humildes inicios en el Cusco logró construir un vasto imperio a lo largo de los Andes. ¿Cómo lo lograron? Pues analizaremos los factores claves de su éxito. El éxito inca se basó en una combinación de factores. Su organización militar era eficiente y disciplinada, con un ejército leal al Zapa Inca o Inca. Su sistema de trabajo, la MITA, permitía la construcción de una impresionante infraestructura, como la red de caminos Inca,
el Capacñán, vital para la comunicación y el control del territorio. Además, su ingenio les permitió adaptarse al diverso clima andino, desarrollando sistemas de agricultura en terrazas que maximizaban la producción. La expansión no fue inmediata, comenzó con conquistas estratégicas, utilizando tanto la fuerza como la diplomacia. Pachacútec, un gran líder, consolidó el imperio, expandiéndolo significativamente. Su sucesor, Huayna Cápac, llevó al imperio a su máximo esplendor, extendiéndose desde Colombia hasta el norte de Argentina y Chile. Imaginen la magnitud de ese logro, la administración de un territorio tan vasto y diverso. Esta expansión tuvo consecuencias profundas. Si bien trajo prosperidad y unificación a muchas regiones, también implicó conflictos y la imposición de la cultura inca. Sin embargo, la integración de diferentes culturas enriqueció al imperio, creando una sociedad compleja y realmente fascinante. El legado inca perdura hasta hoy, en su arte, arquitectura e incluso en su idioma quechua. En resumen, la expansión del imperio inca fue un proceso realmente complejo, el cual fue el resultado de una eficiente organización, una asombrosa capacidad de adaptación y un liderazgo visionario. Su legado sigue inspirando asombro y admiración, recordándonos la capacidad humana para construir imperios y dejar una huella imborrable en la historia. Fue el Inca Pachacútec quien se encargó de dividir el imperio en cuatro grandes regiones. Justamente de ahí viene el nombre Tahuantinsuyo, que se puede traducir como las cuatro regiones juntas. Y el Cusco era considerado su capital. Las cuatro regiones eran el Chinchaysuyo, que se ubicaba al noroeste de Cusco, el Antisuyo al este de Cusco, el Contisuyo al suroeste de Cusco y el Collasuyo al sur de la ciudad imperial. Como sociedad, el imperio incaico era jerárquico y rígido. La máxima autoridad era el Sapa Inca, considerado hijo del sol y señor de la tierra. El Inca residía en Cusco y utilizaba el Mascaypacha como símbolo de poder, y su sucesor era llamado el Lauqui, que no siempre era el primogénito, a diferencia de otras monarquías, sino que él era el escogido por el Inca de entre los hijos de sus esposas. Ellos tenían que pasar una prueba para poder ser el futuro gobernante. La base de la organización social eran los ayllus, que eran comunidades familiares unidas por lazos de sangre y cooperación. Estos ayllus se ayudaban entre sí, compartían responsabilidades y eran fundamentales en la estructura del imperio. Además, estaban las panacas, que eran grupos familiares nobles descendientes de cada inca. En cuanto al trabajo, este estaba completamente integrado a la vida del ayllu y era clave para el funcionamiento del imperio. Existían diferentes formas de trabajo colectivo, como el laini, que era la ayuda mutua entre miembros del ayllu, por ejemplo en la agricultura o al construir una vivienda. La minca, que era un trabajo obligatorio para beneficio de la comunidad, como la construcción de puentes. La mita, que era el trabajo entre hombres de 18 a 50 años que trabajaban para el Estado en obras como fortalezas o templos. Y la chunca, que era el trabajo que se realizaba en momentos de emergencia o desastre. Los incas eran politeístas. Su dios principal era el Inti, el dios sol, aunque también veneraban a Illapa, que era el dios del rayo, Pachacamac, que era el dios subterráneo vinculado a los terremotos, y la Pachamama, que era la madre tierra. Y su cosmovisión se basaba en tres mundos complementarios: el Hanan Pacha, o mundo de los dioses, el Kai Pacha, mundo de los vivos, y el Uku Pacha, el mundo de los muertos. Aunque carecían de escritura, usaban los quipus, que eran cordeles anudados, para registrar información contable. Los colores, nudos y distancias entre ellos indicaban datos específicos. Pese a recientes estudios, no han sido completamente descifrados debido a su destrucción durante la colonia. En cuanto a su arquitectura, ellos destacaron por el uso de piedras pulidas ensambladas sin argamasa, como es el caso de Machu Picchu o el templo de Sacsayhuamán, y sus construcciones tenían puertas y ventanas trapezoidales.
Finalmente, el inca Pachacútec fue quien mandó a construir una red vial llamada Capacñán, o camino inca que unía a todo el imperio. Todo comienza por la disputa entre dos incas que probablemente conozcas, los cuales son Huáscar y Atahualpa, lo cual fue un factor crucial en la caída de Tahuantinsuyo ante los conquistadores españoles. Esta pelea interna debilitó el imperio y facilitó la colonización. No se sabe la real causa de la muerte de Huayna Cápac, pero algunos historiadores coinciden con que fue alguna enfermedad traída por los españoles que en 1429 ya estaban progresando al Pacífico. El historiador Juan Cordero Iñiguez asegura que Atahualpa era hijo de Huayna Cápac y una doncella quiteña, mientras que Huáscar se casó con su esposa legítima, quien era su hermana. Lo que quería Atahualpa era más que todo dejar los vestigios de la ciudad de Cusco, como su arrogante nobleza imperial, pues no, que se encontraba en la misma ciudad. Era así como en medio de la guerra civil se precipitaba la caída de Tahuantinsuyo. Huáscar era el segundo en sucesión al trono. Si faltaba su padre y después su hermano Niña Cuyuchi, él era quien tenía que gobernar, pero Atahualpa se opuso y así fue como inició la pelea histórica que debilitó el imperio inca. Cada líder formó su frente de guerra y se unió con valientes guerreros. Al principio, Huáscar consiguió éxitos de la mano de su hermano, el general Atok, quien también era hijo de Huayna Cápac. Juntos lograron el apoyo de los Cañaris y derrotaron las tropas de Quisquis, Calcuchima y Rumiñahui, que peleaban del lado de Atahualpa. Durante la batalla de Tumipampa, Atahualpa fue apresado por los Cañaris, pero logró escaparse. Al salir de la prisión, lo primero que hizo fue reorganizar su ejército y cerca al Cusco pudo derrotar al ejército de Huáscar en la batalla de Quepaypampa. Narran los cronistas que el ejército triunfante de Atahualpa se volcó sobre la ciudad imperial, la saquearon y la destruyeron por completo. En esta guerra, los españoles siguieron llegando a las costas de Tumbes. Atahualpa conoció a Francisco Pizarro luego de que él, supuestamente, lo salvara de un ataque de sus compatriotas, y cuentan que se hicieron grandes amigos. En 1532, el imperio inca se encontraba debilitado por una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, hijos del inca Huayna Cápac. Esta lucha por el poder dejó al Tahuantinsuyo dividido, justo cuando los españoles, liderados por Francisco Pizarro, llegaron al territorio andino. Ese mismo año, Atahualpa fue capturado en la ciudad de Cajamarca. A pesar de encontrarse con un pequeño grupo de soldados, Pizarro logró engañar al inca y llevarlo de prisionero. Atahualpa, para recuperar su libertad, ofreció una habitación llena de oro y 2 de plata, hasta donde alcanzaba su mano. Los españoles, tras recibir el rescate, lo ejecutaron en julio de 1533. Después de la muerte de Atahualpa, los españoles continuaron su avance hacia el Cusco, capital del imperio. En noviembre de 1533, la ciudad fue tomada, y con ello los conquistadores comenzaron a consolidar su dominio. Para mantener el control, colocaron a Manco Inca Yupanqui como Inca títere. Sin embargo, Manco pronto se rebeló al ver los abusos cometidos por los españoles. En 1536, Manco Inca organizó una gran rebelión en el Cusco, con un ejército de decenas de miles de guerreros. Ahí duró varios meses, pero no logró recuperar la ciudad. Luego, Manco se retiró hacia la región de Vilcabamba, en la selva, donde fundó el estado neoinca, un territorio de resistencia que mantuvo su independencia durante casi 4 décadas. Desde Vilcabamba, los incas continuaron resistiendo el dominio español. Los sucesores de Manco Inca gobernaron desde esta zona alejada y mantuvieron la estructura política y religiosa del antiguo imperio. En 1572, el virrey Francisco de Toledo decidió acabar con el último bastión inca. Organizó una expedición militar que llegó a Vilcabamba y capturó a Tupac Amaru I. Fue trasladado al Cusco, donde fue decapitado públicamente el 24 de septiembre de ese año. Con su muerte, terminó el estado neoinca y se consolidó el dominio español en todo el territorio.